Yo soy la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Nosotros tenemos un parlamento unicameral, no hay senadores. Perdón. Aquí. Vale. Bueno, vicepresidenta, se ha planteado la situación de Venezuela en el día de hoy aquí en la mesa representativa del Mercosur. Sí, hemos tenido un resultado muy importante de consenso y de unanimidad en lo que es la defensa de la democracia, en la defensa de la paz para la región, en negar cualquier posibilidad de intervenciones extranjeras, externas, en los asuntos internos de cada país, en el respeto al diálogo, a la búsqueda del encuentro y de las soluciones pacíficas en nuestros conflictos. En el caso venezolano, hay un respaldo a la institucionalidad, al gobierno bolivariano que viene de victorias extraordinarias. El día 8 de diciembre, apenas hace 2 meses, el gobierno bolivariano logró una victoria donde el Partido Socialista Unido Venezuela tiene más del 76% de las alcaldías. Unas elecciones que la oposición había calificado como elecciones plebiscitarias para sacar al presidente, se convirtió en una gran victoria del presidente Nicolás Maduro, con una participación de más del 80% de la población en ese proceso electoral. Es decir, el espíritu de paz, de democracia, de voluntad del pueblo por dirimir las diferencias pacíficamente y en diálogo ha estado expresado de manera permanente. Nuestro presidente llamó de inmediato a la paz, llamó al diálogo, a hacer de manera conjunta un plan de paz y convivencia. Sorprendentemente, luego de estas conversaciones y a menos de 2 meses de una consulta popular, hay un llamado a la violencia y a un vete ya y a una salida violenta contra el gobierno bolivariano y contra la patria venezolana, contra el pueblo venezolano, que es inexplicable desde las dinámicas internas del país y que solo tienen como explicación un plan externo donde hay financiamiento de los Estados Unidos en los sectores más violentos de la oposición fascista, lamentablemente, en Venezuela, donde hay injerencias de personajes como Álvaro Uribe Vélez y todo lo que es el financiamiento a partir del narcotráfico y del paramilitarismo, que pretenden traer la violencia y el conflicto no solo a Venezuela, sino a la región. La voluntad férrea demostrada en la CELAC de nuestros países de que esta debe ser una región de paz está siendo perturbada justamente por quienes quieren dominar nuestros países a partir de sembrar el caos y la división. Nosotros apostamos a la paz, seguimos con el discurso y con la acción y con la conciencia de que el diálogo es la vía para dirimir las diferencias y estamos hoy más que nunca convencidos de la convicción, además de la fortaleza, de la voluntad de nuestro pueblo de vivir en paz y en democracia. La oposición se dividió. Hay un sector que ha salido de manera más abierta a la convocatoria de la violencia. Hay algunos sectores que la cuestión... Leopoldo López, por ejemplo. Él ha sido la figura emblemática de este llamado. ¿Quién financian desde el exterior? Buena parte de la derecha de nuestro país, de la oposición de nuestro país, es financiada por la ANED, por la USAID. Acabamos de expulsar a unos funcionarios del consulado norteamericano porque estaban de manera abierta y explícita estableciendo contactos con universidades, agitando y generando justamente esta agenda del conflicto en el movimiento estudiantil, y lo hicieron abiertamente estos funcionarios del consulado norteamericano que han sido expulsados. La derecha lamentablemente siempre ha tenido una agenda bajo la manga. No podemos decir exactamente que ha estado dividida porque no hay una posición de defensa de la paz y de cuestionamiento abierto a la violencia. Hay unos que han salido de manera muy transparente y otros que se mantienen como bajo la sombra. Ya nosotros pasamos por el golpe de Estado del 2002, el 11 de abril del 2002, después de victoria... En aquel momento López y Capriles estaban juntos. López y Capriles vienen de la misma historia, son fundadores de Primero Justicia. Lamentablemente sus vínculos con Uribe y el paramilitarismo han sido constantes. Toda la dirección de Voluntad Popular y Primero Justicia mantienen un contacto permanente con Bogotá, con el señor Álvaro Uribe Vélez, y permanentemente están viajando y recibiendo órdenes desde los Estados Unidos. En este momento hay un perfil distinto entre uno y otro,
pero es la marca de la derecha, la deslealtad y el irrespeto a la voluntad del pueblo. El pueblo votó por democracia, votó por paz. Hace 2 meses el 80% de nuestra población acudió masivamente a un evento electoral porque se dirimen las diferencias en el diálogo y en las elecciones, y otra vez la agenda de la derecha fascista en nuestro país ha sido la de crear violencia. El pueblo, el sector de la militancia de la derecha, no de la dirección de la derecha, sino de la militancia, en este momento tiene una diferencia con su dirección. La gente no quiere la violencia. Buena parte de sus votantes hoy cuestionan la situación a la que nos está llevando el conflicto montado de manera abrupta y casi artificial también, porque no hay elementos, porque hay un diálogo permanente en nuestro país para generar el conflicto, para generar acciones hasta terroristas, de que han acabado con la vida de ciudadanos de la República, que han quemado instituciones como la Fiscalía, el Ministerio Público quemado, atacado, nuestra fiscal en peligro por estas acciones vandálicas. Gran parte del transporte público en ese sector de Miranda, donde gobierna el señor Capriles Radonsky, ha sido quemado. Las transportes de los cuerpos de seguridad, muchos también atacados. Hay una acción vandálica o terrorista de violencia que el propio pueblo opositor no acompaña. Lamentablemente, esta dirección de la derecha en nuestro país no responde a los intereses nacionales ni al debate nacional, responde a la orden que le dan desde Estados Unidos. López dice que se va a entregar en el día de mañana. Muy bueno, que responda por sus actos, que asuma su responsabilidad. No puede echar jóvenes a la calle y luego armar la estrategia de violencia con francotiradores, igual que lo hicieron en el 11 de abril del 2002 para justificar el golpe de Estado y luego desaparecerse. Nunca la dirección acompaña, está y se retira. Eso da mucho que decir de la ética y de la moral de este sector. Ojalá que se presente, todos sus derechos estarán garantizados porque tiene Venezuela una constitución que garantiza el Estado de Derecho, pero tendrá que también asumir su responsabilidad ante este llamado a la violencia. ¿Qué rol entonces le cabe a Uribe si se denuncia que está detrás de estos actos de violencia y si además es quien está interfiriendo en el proceso de paz en Colombia? Uribe además acaba de dar declaraciones diciendo que le tienen que aplicar a Venezuela la Carta Democrática. Uribe es un agente de los Estados Unidos, no solo para traficar droga y para imponer su plan Colombia y su paramilitarismo, sino que además es un foco de disturbio y de perturbación para desintegrar la unidad de la región latinoamericana. Los movimientos de derecha en el mundo denuncian que se está torturando a jóvenes en Venezuela. Absolutamente falso. Hay una población que está siendo torturada y es quienes viven en torno a los sitios donde han generado los focos de violencia. El Estado venezolano, para no caer en provocaciones, ha permitido que se mantengan esos focos y no los ha enfrentado violentamente. Quienes están en todo caso violentándoles sus derechos son los ciudadanos y las ciudadanas que no quieren participar de la violencia y que se ven obligados en focos, en regiones muy particulares, porque no es en todo el país, pero hay toda una estrategia mediática para decir Venezuela se está cayendo. Esas son las estrategias como las primaveras árabes que han llevado a la terrible situación que tienen países como Libia, la situación penosa que está viviendo el pueblo sirio y que son formas de crear caos para controlar las grandes transnacionales, los recursos energéticos de esos países. Venezuela tiene las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo. Tiene una constitución que está blindada para defender esos recursos, para que sigan siendo del pueblo venezolano. Así que la única forma de echar por tierra esa constitución y ponerle la mano a esos recursos es creando una situación de conflicto, situación que no va a suceder, no va a pasar. La vocación democrática y la conciencia de nuestro pueblo no va a permitir que eso suceda.